¿Cómo saber si alguien es bueno o malo? No es algo fácil, ya que muchas veces las apariencias engañan. Pero conviene aprender a detectarlo ya, antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabías que entre un 60 y un 80% de los psicópatas presentan un alto nivel de encanto superficial? ¿Y que entre el 50 y el 70% de los narcisistas perversos muestran un encanto inicial fuerte? Detectar la maldad o la bondad en los demás es importante, ya que ello tiene un fuerte impacto en la felicidad. En el Instituto del Bienestar lo sabemos porque hemos investigado durante más de 20 años la felicidad. Por ello, ahora te podré revelar, en primer lugar, que no es sinónimo de buena persona, a pesar de que lo parezca, y a pesar de que te hayan enseñado erróneamente lo contrario. Y luego te explicaré cómo detectar una buena persona. ¿Qué 5 rasgos no son por sí solos sinónimos de buena persona, a pesar de que lo parezca? Primero, ser agradable y simpático con los demás, como sucede con la mayoría de los psicópatas. Nunca vuelvas a caer en la ingenuidad tan extendida de pensar que una persona amable es buena y merece tu confianza. Segundo, amar a los hijos y familiares y ayudarles. Por ejemplo, Stalin adoraba a su hija Svetlana, pero cometió un genocidio de decenas de millones de inocentes e hizo un infierno de la vida de otras decenas de millones, como a Piotr Volkov. Piotr era un ingeniero que vivía junto con su esposa Elena y su hija pequeña Tatiana en un apartamento de Moscú, compartido con otras familias. Pero la noche del 2 de noviembre de 1937, la paz terminó. Porque llegó el Cuervo Negro, el coche de la policía secreta. Eran las 2 de la mañana. Piotr abrió la puerta y encontró a 2 hombres con abrigos de cuero y gorras militares que le dieron un breve y gélido anuncio. Piotr Alexandrovich Volkov está arrestado como enemigo del pueblo. A pesar de ser inocente, fue llevado a la Lubyanka, la sede central del terror. La tortura en la Lubyanka no era solo física, era la destrucción metódica de la mente. Piotr pasó las primeras 2 semanas en una celda tan pequeña que no podía sentarse sin doblarse, y tan iluminada que nunca era de noche. La falta de sueño era su primer verdugo. Luego vino el transportador, un interrogatorio continuo. Un oficial tras otro lo enfrentaban durante días sin descanso. Lo acusaron de ser un espía británico, un saboteador trotskista, un agente de la Alemania fascista. Piotr, el ingeniero leal, no tenía nada que confesar. El interrogador, un hombre llamado Kogan, le mostró una lista de nombres de antiguos colegas. Firma. Admite que ellos también eran enemigos, o tu familia pagará el precio. Piotr se negó. Pero después de 144 horas sin dormir, golpeado, humillado y con la mente deshecha, Piotr hizo lo que casi todos hacían. Firmó. Confesó haber liderado un complot imaginario para hacer descarrilar trenes. Firmó la sentencia de muerte de hombres inocentes para salvar, inútilmente, a su propia familia. Pero además, ello tampoco le libró del miedo y estrés crónicos desarrollados por los horrores del centro de tortura. Pero mientras Piotr era condenado a 25 años en el Gulag, el verdadero desastre caía sobre Elena. Al día siguiente del arresto, fue etiquetada como familia de un traidor a la patria. Porque la destrucción de la vida no era solo para el acusado, era para su estirpe. Elena perdió su trabajo y sus vecinos se negaron a hablarle por miedo. Tuvo que entregar a su hija Tatiana a un orfanato. Pero el infierno no terminó aquí, porque meses después, Elena fue arrestada y enviada a un campo de trabajo por 8 años,
simplemente por estar casada con un hombre que había firmado una confesión falsa. Elena experimentó un duelo complejo e irresoluble. Hacía luto por su marido Piotr, a quien consideraba desaparecido o muerto, y hacía luto por su propia vida. Pero el dolor más agudo era la pérdida de su hija Tatiana, y además sentía una profunda culpa maternal por no haber podido protegerla, lo que se convirtió en un tormento constante. Aunque eso no era todo, porque en el Gulag, las mujeres eran vistas y tratadas como propiedad sexual por los criminales comunes y a menudo por los guardias. El miedo constante a la violación se sumaría al látigo del hambre y el frío. Pero todavía hay más, porque el destino de Piotr fue la Colima, el infierno blanco en el extremo oriente de Siberia. La temperatura en invierno caía a 50 grados bajo cero. Su trabajo, minería de oro. Un trabajo forzado en las peores condiciones. Piotr se vio reducido a una criatura enfocada solo en la supervivencia diaria. Vio morir a sus compañeros de hambre, de congelación o de la brutalidad de los guardias. Pero Piotr sobrevivió, no por su fuerza, sino por pura obstinación. Sin embargo, el hombre que regresó después de la muerte de Stalin no fue el mismo. Piotr fue rehabilitado a finales de la década de 1950. Regresó a Moscú para encontrar que su esposa Elena había muerto en el Gulag. Esa muerte había sido el resultado del agotamiento físico y mental. Elena llegó a un punto donde la voluntad de vivir se rompió por completo, un estado psicológico conocido como rendición a la muerte, común en los campos de exterminio y trabajo forzado. Pero aún hay más, ya que Tatiana no recordaba el rostro de su padre, habiendo crecido en un orfanato estatal. Piotr Volkov había recuperado su libertad, pero no su vida. Sufrió de úlceras crónicas, tuberculosis y un trastorno de estrés postraumático que lo mantuvo despierto en las noches, reviviendo el frío de Colima. Porque el legado del terror de Stalin, tan amoroso con su hija Svetlana, no es solo los millones de muertos, sino también los millones de Piotrs que sobrevivieron, cargando el peso de una vida completamente destrozada por la maldad humana. Nunca debemos olvidar que esa maldad no solo asesina cuerpos, también aniquila el alma y borra la historia de una familia entera. Ni volvamos a caer en la ingenuidad de pensar que alguien será bueno con nosotros porque es amoroso con su familia. Aunque hay otros 3 rasgos humanos que parecen bondad, pero que no tienen por qué serlo. Tercero, ser un buen amigo, como Hitler, que era sentimental y fiel con sus amigos. Cuarto, hacer favores. Incluso los más malvados lo hacen, como los miembros de las SS que exterminaban a los judíos o los inquisidores que torturaban a víctimas inocentes. Quinto, hacer aportaciones a alguna ONG, sea de dinero o de tiempo. En realidad, la investigación científica sobre este tema apunta a que los dictadores que roban la riqueza tienen más tendencia a la solidaridad que la gente honrada que la genera. Ese fue el caso del sanguinario dictador ugandés Idi Amin, que hacía torturar cruelmente a diario y cometió masacres de entre 100.000 y 300.000 inocentes. A pesar de ello, cada vez que podía enviaba camiones con ayuda alimentaria a los ingleses para que sobrellevaran la crisis económica de finales de los años 70. Y es que, contrariamente a lo que muchos creen, la buena obra no purifica los abusos cometidos. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si alguien es buena persona? Muy sencillo. Una buena persona es la que no hace ningún daño a nadie, a ningún ser que sienta y sufra, con independencia de su etiqueta. Y no causa daños ni directa ni indirectamente, ni en grado de autoría ni de complicidad, con la única excepción de la legítima defensa propia y de los demás, pero siempre contra el agresor y nunca hacia un inocente. Cada vez que encuentres una persona así, estás enfrente de una buena persona y puedes confiar en ella. Pero hay algo más. Mejor persona es quien hace algo para que los demás tampoco causen sufrimientos, reaccionando frente a la injusticia. Y todavía más buena persona es la que además de todo ello, presta ayuda a los que no pueden valerse por sí mismos. Por tanto, todo esto constituye los cimientos y la estructura del edificio de la bondad, mientras que los 5 rasgos que te expuse anteriormente son los ornamentos que lo bordan.
Ahora ya estás equipado con un buen detector de buenas y malas personas. Pero para ser más exactos, cada ser humano se sitúa en algún lugar del espectro que va desde la máxima maldad hasta la mayor bondad posible. Si la midiésemos con un termómetro que tuviese una escala del 0 al 10, ¿dónde te gustaría estar a ti? Pero la buena noticia es que podemos elegir qué clase de personas somos. No estamos determinados por nuestro ADN. Todos tenemos los genes del abuso y de la asimilación crédula de las mentalidades dañinas que absorbimos como esponjas en nuestra infancia y juventud, ya que la educación recibida suele tener una parte benigna y otra injusta. Asimismo, llevamos en nuestra sangre el efecto rebaño que nos conduce a hacer lo que haga nuestra manada, por malvado que sea, o el espíritu gregario que lleva a bastantes a ser cómplices de su tribu, por muchas crueldades que cometa. Pero también contamos los genes de la empatía, del sentido de la justicia y del pensamiento racional y crítico, que nos permiten dejar de creer ciegamente en las pautas dañinas normalizadas por nuestro grupo. Podemos elegir entre varias opciones de modus operandi y pensandi, de forma de hacer y pensar. Podemos ir más allá de la tradición, de la influencia de la sociedad, nutritiva por un lado pero tóxica por otro, de nuestro egoísmo negativo congénito y del resto de condicionantes para ser autores de nosotros mismos y elegir el camino de la bondad. Tú eliges, malvado, algo intermedio o buena persona, analfabruto, un poco bárbaro, bastante considerado o muy civilizado. Pero si has llegado hasta aquí y has compartido el sufrimiento de Piotr, Elena y Tatiana, es porque estás entre las mejores personas. Por tanto, si aspiras a un mundo mejor en que vivir y crees que este mensaje contribuye a un mundo más benigno y feliz, te animo a que seas coherente con tu noble aspiración y tengas la valentía de compartir este vídeo entre el máximo de tus contactos. Dale like para que más personas puedan acceder a este vídeo y así conseguir un mundo más decente en que vivir. Suscríbete y haz clic en el vídeo de la pantalla si quieres contribuir a mejorar el mundo. Pero, antes de ello, déjame que te ayude a tomar conciencia de la importancia de apoyar la investigación científica que reduzca todo tipo de sufrimientos a la mínima expresión y maximice el bienestar, especialmente en el campo de la neurociencia. Firma en la campaña del Instituto del Bienestar, que encontrarás abajo, a favor de dicha investigación, que nos beneficiará a todos, así como en el resto de campañas que encontrarás, para evitar que más personas como Piotr y su familia sean victimizadas. Y recuerda, ser buena persona no es tanto una condición como una decisión diaria. Y cada día, el mundo espera tu elección.